Mm, ok, estas palabras ya las vimos. Esta parte, no recuerdo si las repasé con ustedes, pero vamos a repasarla en este momento. Por lo menos esta, la Z, ¿verdad? Tenemos la Z, la C y tenemos la S. Para pronunciar la Z, el sonido es Z, Z. Es como el sonido final de la palabra yards o kids, ¿verdad? Estas palabras son en inglés y se expulsa un poquito de aire al decirla, pero vamos a tratar de no expulsar tanta aire al hacer el sonido de la Z. Este sonido es como vibrante. Si quieren, se colocan en su casa la mano acá en el cuello y tienen que sentir un poco de vibración al decirla. De manera que suene ya como z, z. Es un sonido vibrante, ¿ok? Hay diferencia de la Z y en el si usamos es cha, cha, cha. Y en el sonido de la S, en este sonido sí es igual al de nosotros en español. Vamos a repasar el sonido de todas estas, empezando por acá, ¿verdad? Pueden repetir después de mí. En la primera línea es cha, cha, el segundo cha, tercero sa, que tenemos con la I. Con la I es esta, 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 esta y esta. En estas 7 que acabo de escribir acá, el sonido de la I es mudo, no se pronuncia. ¿Cómo no debemos pronunciarlo? Si, chi, si, ri. No, así no se pronuncia. El sonido de acá es como que si no existiera la I, ¿ok? Es un sonido, es como muda. El sonido correcto de esta acá es z, z. En esta z, 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 z. ¿Cómo pronunciamos esta? ZHI. Es ch, ch, CHI, ch, ch, SI, s, s, r, r. Entonces, si prestan atención en esta parte, no suena la I. Es más bien un sonido como mudo. Para escuchar la parte de deletrear, para escuchar las sílabas, cómo se pronuncian, están los audios que yo les compartí en el Drive. Si quieren mejorar su pronunciación, si quieren mejorar su escucha, tienen que escuchar estos audios. Entonces es vital que si ustedes quieren mejorar su pronunciación, escuchen y repitan como loros lo que escuchamos en este audio. ¿Ok? Estos audios son los que dejé en el Drive, en donde está el libro en PDF. También están los audios acompañando este libro. Entonces les recomiendo que si quieren mejorar la pronunciación, si quieren mejorar la diferenciación de los sonidos, escuchen y repitan estos audios una y otra vez. Porque no basta con lo que yo les doy en clase, no basta con que yo les diga, la Z se pronuncia como un sonido vibrante, la C expulsan aire y en la S es como la S en español. No basta con eso. Tienen que practicar en casa esto, tienen que repetir una y otra vez estos sonidos para al final alcanzar una buena pronunciación y que los puedan entender. Sobre todo con estas siete iniciales, las Z, C, S, ZH, CH, S y R. ¿Por qué? Porque estas son las más complejas del pinyin.
Estas 7 que vemos acá, bueno, sin contar la S, porque la S es fácil. Lo que es la Z, la C y la R son complejas para nosotros en español. ¿Por qué? Porque estos sonidos no los tenemos. No tenemos sonidos similares. Entonces, por eso es que yo vengo y les doy ejemplos en inglés, porque es como que lo más cerca que yo consigo para decirles, mira, esto suena como esto, para que ustedes por lo menos tengan una idea. Pero en español no tenemos estos sonidos, por eso es que es un poco complejo, pero esto se agarra es con la práctica, con ustedes agarrando y escuchando sus audios, poniéndose a repetir una y otra vez, repitiendo los diálogos, intentando decir lo mismo que dice el chino del audio, y así mejoramos la pronunciación. Ok, entonces vamos con esta. De acuerdo a lo que dije ahorita, ¿cómo se pronuncia esta? ¿Esta cómo la pronunciamos? Muy bien. Esta. Tu, chu, su. Muy bien. Esta. Chuan, chuan, chuan. Esta es suan. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a decir una de estas 3 y ustedes me van a decir cuál es. Esta de acá es la 1. Esta de acá es la 2. Esta de acá es la 3. Y yo digo, Chui, ¿cuál es? La 2. La 2. 1. Muy bien. Es la 2 en este caso. ¿Por qué? Porque se escucha como un poco más de aire. Escucha, Chui, Chui. Ahora vamos a decir la 1 para escuchar cómo se dice la 1. La 1 es Chui, Chui, Chui. ¿Ok? Vamos con esta. Si yo digo suen, suen, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Qué número? Esta es la 1. 3. La 3, muy bien. En este caso es la 3. Suen, suen. Yo digo tuen, tuen, tuen. ¿Cuál es? 1. 1, muy bien. 1. Y chuen si es la 2. Ahora vamos con estas que son las ZH, CH y SH. Si yo digo chuan, chuan, La 1. ¿cuál es? 1. 1. Ajá, unos dicen 1 y otros 2. De nuevo. Chuan, chuan. 1. La 2. En este caso es la 2. ¿Por qué? Porque se expulsa más aire. En cambio, la 1, escuchen cómo suena. La 1 suena chuan, chuan, chuan. De nuevo. La 1 suena chuan. La 2 chuan. Y la SH chuan, chuan. Muy bien. En esta de acá, la JQX. La J suena chion, chion, chion. Y la Q es con más aire. Chion, chion, chion. ¿Notan la diferencia? A ver, ¿cuál es la que estoy diciendo en este momento? Chion, chion. La Q. La Q, ¿verdad? La 2. La Q. Ahora la X es como el ciseo, como les había dicho antes. Es sion, sion, sion. Es como un ciseo. Vamos con esta parte. Vamos a bajar acá.
Ajá, recuerdan que aquí es. Acá es como esta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pronunciamos esta? La J, U, Q, U, X, U. Acá está la J, U, N. Acá está la Q, U, N. Y acá está la X, U, N. La J, U, N es string, string. Es simplemente esta J, U que se pronuncia G, G. ¿Recuerdan la letra I, I, G? Y le agregamos una N y es string, string. Esta aquí es string, string, string. Y esta es string, string. Ok. Aquí. Qua. Fácil. Qua. Qua. Muy bien. Ahora acá un compañero que quiera leer esta línea. O si no, elijo a alguien acá. Ajá, lea esta. Primero en primer tono. Es chai. Ajá, esta como se... Muy bien, ¿y esta? Chai. Muy bien. Ahora cómo se lee la C. Aquí. Cham. Segundo tono. Muy bien. Tercero. ¿Y el cuarto? Cham. Muy bien. Esta de acá. Ting. Tien. Bien. Tien. ¿Cómo leemos esta palabra? Chan Tien. ¿Qué significa Chan Tien? ¿Qué significa? Significa cantina, comedor, ¿verdad? Chan Tien. ¿Recuerdan cuando preguntamos Chan Tien Zai Nar? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba esto? ¿Dónde está la cantina? ¿Dónde está la cantina, verdad? Chan Tien Zai Nar. Muy bien. Vamos con esta línea. S, S, este es S, S. Esta de acá. Chang, Chang, Chang. Es Si Cheng, Si Cheng. Esta R, R, R. Entonces, R, how. A ver, Peregrina, lee esta línea de acá. Lee esta primera en primer tono.
Pues, ven. Ajá. Ajá. Ven. Run. Bien. Sie. Luego, sie. Yeah. Sie. Yeah. Yeah. Sie. Cuando decimos gracias, ¿cómo se dice? Sie, sie. Yeah. Sie, sie. Yeah. A ver, ¿cómo se lee esta? Young. Se lee. Recuerden, J-I-A-N es igual a que a J-I. Después la imagen. Ya voy. Este J-I-A-N es como se escribe y el J-I-N es como se pronuncia. Entonces, cada vez que veamos I-A-N, se pronuncia yen, yen. Entonces, la pronunciación correcta de esto es yen. Y esta es yen. Bien. Yen. Bien. ¿Cómo se dice adiós o chao o nos vemos? 再见. 再见. 再见。再见。再再见。 Bien. Seguimos acá. Wang. 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 A ver, si digo Yon, ¿qué tono es? Yon. Repita, porfa. Yon. Yon. Dos. Dos. El 2. Muy bien. Es el segundo tono. Yon. Y en este, si digo Wang, ¿cuál es? Cuarto tono. Cuarto tono. Cuatro. Cuatro. Cuarto. Cuatro. Muy bien. Y aquí, si yo digo Win, ¿cuál es? Uno. Uno, muy bien. En los tonos estamos bien. A ver. A ver en esta. ¿Cómo se lee esta? ¿Cómo la leemos? Son. 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 Muy bien. Son. Es son. Cuarto tono, muy bien. Y si yo leo, y si yo coloco esta, ¿cómo se lee? En segundo tono. Son. Son. Es son. Son.
Son. Si decimos son, es el tercero, pero el segundo es como más corto, es más cortico, es Son. 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 Este tono, ¿cómo se lee? 我 Muy bien, Hua. Hua. Muy bien. Hua. Hua. Muy bien. En primer tono, ¿cómo la leemos? 我 Hua. Hua. Muy bien. Y en cuarto tono, 我 Ah. Y aquí tenemos el nombre de alguien. Son Hua. Son Hua. 我 Son Hua. Son Hua. Muy bien. Vamos a ver acá ahora. Zi. A ver. Tenemos esta y esta. Si yo digo zi, 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 estoy diciendo hijo. Y zi, zi es con la C. En el caso, si yo digo jie, jie, Yes. ¿cuál es? Es la jie, 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 jie. La Q. La Q. Tenemos dos. Una de ellas es jie, jie, y otra es jie, jie. La primera es jie, jie, con la Q, jie. Pero si lo digo con la J es jie, jie. Por ejemplo, jian, jian es ver, jian, jian, Jian. Jian. con una E, jian, Jian. ver. Si digo jian, es dinero. Entonces, tenemos que tener cuidado pronunciándolo. Este cuarto tono, jian, ver. Por ejemplo, 我见你, 我见你, o qian, qian, dinero. 我没有钱, no tengo dinero. Ejemplo, Digo. 我没有钱, 我没有钱 es no tengo dinero. ¿Qué significaba may? ¿Recuerdan? May. May es no, negación no. ¿Y qué significaba yo? Significa tener, ¿verdad? Este may se utiliza para negar el verbo tener. Es decir, no podemos decir huyo, huyo, no, eso no existe. Tiene que ser meyo. Ni meyo qian, 我没有钱, 我爸爸没有钱, y así. Vamos. ¿Qué Jian? Ajá. Q-I-N-G. Jing, jing. Jin. J-I-N-G. Jing, 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 jing. Jin. Jin. Kuai, kuai. Rápido. Kuai. Kuai. Y está kuai. A ver, la primera es Juan, Juan. Y la segunda, Juan, Juan, Juan. Juan. La segunda es la nasal. Juan, 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 Juan. La primera, en la primera se siente más la letra N. Es como Juan, Juan. En cambio, la segunda es como Juan,
Juan, Juan. Juan. A ver aquí. S, el número 4. S, Su. S. Su. Y el primer tono. S, S, Jie, 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 Jie. Bien. R, el número 2. R. R, R, R. Yo digo R. R 子, hijo. Por ejemplo, 他是我的儿子。他是我的儿子。儿子，儿子 se escribe así como está acá. ¿Lo ven? Mira, ve, hijo, 儿子，儿子，儿子。Vamos a escribirlo por acá. 他是我的儿子。我的儿子是委内瑞拉人。他是我的儿子。Repitan. 他是我的儿子。Aquí. 他是 vamos a dibujar los tonos. El tono, pero segundo, cuarto, re, re, la, re, ne, re, la. Cónchale. Es 儿子，我的儿子是委内瑞。是我儿子。Listo ya. Se me va a caer el internet. A ver, listo. Ok, bueno, los dos ejemplos que voy a dar ahorita era 他是我的儿子 y 我的儿子是委内瑞拉人。Acá dice esta parte, la 5. R final y retroflexo.
significa cuando nosotros tenemos esta ER al final de estas palabras, por ejemplo, na, cher, prácticamente se convierte en una R. Vamos a verlo mejor acá con, por ejemplo, recuerdan que teníamos ZH, ¿qué significaba ZH? Significa este, ¿verdad? Y tenemos algo que es esta ER solo, es lo que se añade al final de las sílabas. Puede tener muchos significados, pero en este caso es un carácter que al añadirlo a esta ZH, ZH pasa de ser este a ser aquí. Entonces, cuando nosotros unimos ZH, ¿verdad? Más ER, se convierte en ¿qué? En cher. ¿Y qué significa cher? Cher significa aquí, ¿ok? Vamos a hacer los tonos acá. Chua, ¿se acuerdan? Chua. Chua 是我的妹妹。这Ajá, 这是老师 este es profesor. 这是老师 R, el carácter de este R es esto, ¿verdad? Y este chua se escribe así en carácter. Entonces, por lo menos, para que ustedes lo vean. Este carácter que acabo de dibujar acá arriba, voy a poner otro color. A ver si... A ver, este carácter que está aquí arriba, ¿verdad? Es el carácter de chua, que es este. Y significa este, ¿verdad? Y este carácter que tenemos acá es este que dice aquí, ER, final y retroflexo. Cuando nosotros añadimos este ER al carácter de acá, en chino, se escribe el carácter chua más el carácter de este. Es decir, este cher se escribe así. Allá va. Este cher se escribe así. Y el carácter de R, ¿lo ven? Es decir, son dos caracteres. Aquí tiene uno y aquí tiene dos. Tiene dos caracteres unidos. Pero lo vamos a pronunciar así, en una sola sílaba. Entonces, ¿a qué quiere llegar con esto? Cuando añadimos este carácter, que es este de acá, este que tenemos aquí, ¿verdad? Que es R, se lo añadimos a chua, o por lo menos en este caso a nar, a na, y a var, y lo que hace es que te añade una R y no añadimos la E. Ok, porque si añadimos la E, sonaría dos E's aquí, por ejemplo, sería chua, no se dice así, se pronuncia cher, cher. Entonces, este carácter es cuando tenemos este carácter solo, se pronuncia R, R, pero cuando lo añadimos a otro carácter, es como añadir una R a la palabra. En el norte de China, mucho esto con las palabras. Es así como un acento que tienen en el norte de China. Es como algo así, es como, por ejemplo, que aquí seas de otra región. Por ejemplo, aquí en Venezuela, si tú te vas a Maracaibo, ellos utilizan otra muletilla en las palabras. O por lo menos, si nos vamos a los llanos, a lo mejor cortan las palabras. Es lo mismo en chino. En chino, en este caso, los del norte añaden mucho la R al final de las palabras. Entonces, esto, por lo menos estas palabras, para decir aquí, allí, donde o jugar,
Así lo dicen en el norte de China. Entonces, cuando nos vamos al sur de China, no lo dicen así. Por ejemplo, claro, este es solo les puse el ejemplo de chair con la palabra ZHE, pero también esto pasa con ¿qué? Con la segunda, con la tercera y con la cuarta. Yo solo les dije el ejemplo de la primera, pero ocurre lo mismo con esta segunda, tercera y cuarta palabra. Por lo menos si vamos a colocar. ¿Cómo dicen en el sur de China? Dicen chili. Aquí. Para decir allí, dicen nali. Allí. Para decir dónde, dicen nali también, pero con otro tono. Ok, entonces ya vemos que también depende de la zona que seas de China, añades cosas distintas a las palabras. En este caso, cuando añadimos la ER, eres que eres del norte de China. Si añades la LI, es que eres del sur de China. Ok, ¿quedó claro esto? Vamos a, si quedó claro, continúo. Ok, Profesor, quiere decir sí, dígame. que en este caso el ER siempre al Ajá. unirse a otra palabra perdería la E. Uniría sería la R como tal. Sí, siempre y cuando sea este carácter que acabo de dibujar acá. Siempre y cuando sea este carácter, se lo añaden al final de una palabra y pierde la E y se convierte en una R. Por ejemplo, Gracias. en chair era ZH. En nar, que es allí, era NA solo. Y en van solo significa jugar. Este WAN significa jugar. Pero si le añado la R, fíjense que es WANR, pero la N es como muda, porque cuando ellos pronuncian jugar, dicen var, war, war. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. La única diferencia es la pronunciación, porque al final, si el chino dice van, es jugar. Y si dice var, también es jugar. Entonces la única diferencia es a nivel de pronunciación, pero en el significado, por lo menos acá, en esta que es jugar, no cambia. En la que sí cambia el significado es en esta de acá, en nar, que es donde, o en nar, que es allí, o en jar, que es aquí. En esa sí cambia, pero por lo menos en esta de jugar ahí no cambia el significado. Si lo dicen sin R o con R, es lo mismo. Gracias. Ok. De nada. Aquí la siguiente es art, ¿verdad? Oreja se dice artuo, artuo, artuo. Y aquí, nuar. En este caso, fíjense que aquí tenemos un caso, si tenemos nuar. Fíjense que colocan esta comilla, no sé si ven que ahí sale como una comilla arriba. En este caso, no pierde la E. ¿Pero por qué? Añade esta comilla. Cuando añadimos esta, los chinos lo hacen para separar y que sepamos que son dos caracteres que hay ahí. Porque si nosotros no colocamos la comilla, se entendería como que fuese un solo carácter, como si fuese near, y no, así no se pronuncia. Entonces, cada vez que damos este carácter es simplemente puesto para que sepamos que son dos sílabas como se tienen que pronunciar. Es algo así como el hiato y el dictongo. El hiato es cuando colocamos el acento, ¿se acuerdan? Que colocamos el acento en una sílaba y se separa. Tenemos dos sílabas. Aquí es lo mismo, pero colocamos una comilla en lugar de un acento. Ok. Vamos a pasar por combinación de tonos. Chantian. Vamos a ver cómo se pronuncia esto.
Esta de acá. 餐厅. Con dos tonos. Las dos se pronuncian con primer tono. Las de esta parte se pronuncian las dos con primer tono. Estas de acá. La primera es 餐厅. La segunda es 飞机. 飞机 es avión. 飞机. 开车. 开车 es manejar carro. Esto es conducir un coche, es igual a manejar carro, manejar auto. 开车. Vamos a pasar acá en la que combinamos primer tono más segundo tono. Esta es 英国. La segunda es 上词. Esta es 欢迎. 欢迎 significa dar la bienvenida, significa bienvenidos. 欢迎. En este caso, 经理. 经理 es gerente. 经理. Tenemos 煎笔. 开始. 高兴. 高兴. Esta, ¿cómo la pronunciamos esta de acá? ¿Cómo se pronuncia? 工作. Bien. Esta de acá. 上店. 公用 商东店. 京 店. 东京 Bien. Este es 先生. Fíjense que cuando no tiene tono, simplemente pronunciamos la palabra como la pronunciamos sin ningún tono. Presten atención. Esta es 先生. 先生. ¿Y qué se hace? Se hace más énfasis en la que tiene tono. Esta. 先生. Aquí es lo mismo. La primera tiene tono y la segunda no. Entonces esta es 休息. Esta es 妻子. Esposa. A ver. Esta es 明天, mañana. 明天. 学习. 游泳. 学院. 什么. Esto se pronuncia 时间. ，pronuncian 时间。时间，muy bien. 昨天 ，esta cómo se pronuncia? 昨天。
昨天, recuerden, I-A-N es I-E-N. 昨天.昨天. A ver, ¿cómo se pronuncia esta? En segundo tono ambas. Está acá. Cuidado. 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 Y esta. ¿Ah? 足球. 足球，足球， Muy bien. Esta es 啤酒, cerveza. 啤酒. 字典 diccionario. 词典 revista 杂志 Esta 磁带 nombres 名字 孩子 名字 bien. Vamos a ver estas expresiones clave. La primera. ¿Qué significa la primera? Esta. ¿Recuerdan? ¿Quién me dice qué significa? 请坐. ¿Recuerdan qué significa? Por favor, Ajá, por favor. entrar. Por favor, entrar. Por paz. Por favor. ¿Verdad? Por favor, paz. ¿Y 请坐? ¿请坐 qué significa? Por favor, ¿qué? Por favor, pasa. Por favor, siéntese. Ok. 请进, 请坐. Ajá, ¿qué significa la siguiente? ¿Qué significa la número 2? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? No saber, yo no lo sé. Yo no lo sé. Significa 我不知, o sea, 我不知道 significa no lo sé. No lo sé. Porque 知道 es saber. Entonces es como yo no saber. ¿Qué lo podemos decir como yo no sé? 再见, ¿qué significa? La número 3. 再见. Adiós. Adiós. Nos vemos. 再见. 再见. Muy bien. Nos vemos luego. Esta ya la vimos hace rato. La número 4. 请问餐厅在哪儿?
请问餐厅在哪儿? ¿Qué significa? 请问餐厅在哪儿? ¿Dónde está la cantina? ¿Dónde está la cantina? Oh, disculpe, le podría preguntar dónde Disculpa. está la cantina. ¿Dónde está la cantina? Muy bien, ¿dónde está la cantina? 谢谢, ¿qué es? 谢谢 Gracias. Gracias. y 不用谢. 不用谢. No hay nada que agradecer. No hay nada que agradecer, muy bien, o de nada. La 7. 对不起. 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 ¿Qué significa? Lo siento. Lo siento. Muy bien. Y si alguien te dice lo siento, ¿cómo le dices? ¿Cómo le responde? Que no se preocupe. Du, Ajá, ¿y cómo se dice en chino? du, bu, 没关系， Guanxi. 没关系。 Guanxi. Ok, vamos a tomarnos un descanso de 15 minutos y volvemos y realizamos actividad. Ok, volvemos a las 3:15.
Listo, ya estoy por acá. Vamos a ver si contestamos esta parte, que es lo único que nos falta de esta lección 5. Y pasamos a la lección 6. Ok. ¿Ya están por aquí? Sí, profesor. Ok. Aquí completar los siguientes diálogos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que leer el diálogo y simplemente contestar lo que nosotros pensamos que sería la respuesta en la pregunta o hacer la pregunta a una respuesta que tengamos acá. En el número 1, que es esta de acá, tenemos en un diálogo entre A y B. El A dice, 请问林娜在吗？请问林娜在吗？ Luego acá dice, 她在哪儿? Luego, 对不起. Luego acá, ¿verdad? 没关系，再见. Y luego aquí dice otra cosa. Luego tenemos el diálogo 2, en el que nada más tenemos la respuesta del B, que dice, 在请进. ¿Ok? Entonces, ¿qué contestaríamos acá en la B? En el diálogo 1. Que no está. Que no El himno está, no ¿verdad? está. ¿Cómo lo decimos en chino? Que no está. No, ¿Cómo decimos? No está en chino. Que ella no está. ¿Cómo lo decimos? está. Ta. Ta. Usai. Leo. 不在. Muy bien. Ta 不在. Esta está correcta. 请问林娜在吗? Decimos 他不在. Ta 不在. Y luego pregunta, 他在哪儿? ¿Hay duda correcta esta respuesta de por qué es así? Si tienen dudas me pueden decir. Aquí he estado Lin Na Pu Zai. También pudo haber estado bien colocar Li Pu Zai, pero Ta Pu Zai también está correcta. Ok, si no hay dudas, seguimos. Acá tenemos Ta Zai Nar. ¿Ella dónde está? Ta. Ajá, y dice Dui Bu Qi. Aquí dice algo y le dice Mei Guan Xi, Zai Jian. ¿Qué es lo que podríamos colocar acá luego de Dui Bu Qi? Que ella está en el comedor o que está en el dormitorio. Sí, podría ser, pero aquí está diciendo, ¿qué es lo que pregunta aquí? Está ¿Dónde diciendo, está? ¿dónde Ella- está, verdad? Y aquí él se disculpa, dice, lo siento. Ah, debe decir que no lo sabe.
no lo sabe, ¿verdad? Muy bien. Claro, porque si dice lo siento, Claro, si lo dice. lo más probable es que no sepa dónde está, ¿verdad? Sí. Entonces, diría, 我不知道, 我不知道, sería aquí. 我不知道. 对不起，我不知道. Y aquí, 没关系，再见. Y aquí, ¿qué respondería luego de que le dicen 再见? También, 再见, aquí, ¿verdad? Listo, ya hicimos el primero. Zai, Jian. Ahora aquí en el segundo, vemos la respuesta. La respuesta es Zai, Xin Jian. ¿Qué es lo que estaríamos preguntando entonces aquí? Por favor, entra. Ajá, dice está, por favor entra. Entonces, ¿qué pregunta? Dice que le está preguntando si el profesor está allí. Sí, ¿cómo se dice, cómo diríamos en chino? Ahí diríamos, ¿y Saima? Sí. ¿O ¿Quién? ¿Quién? Lao Chi. Este es muy buen ejemplo porque Lao Shi, Lao Chi, Zai Ma Saima. está bien. Lao Shi, Zai Ma, y se puede responder así, Zai, Xin Xin. Está preguntando si el profesor está allí. Es como que está parado en una puerta o está entrando a un salón y dice, está el profesor, y la persona responde, Zai, que significa está. O podríamos decir, en este caso, Zai, como respuesta afirmativa, se podría traducir como sí. Es como que sí, sí está, ¿verdad? Zai, Jin, Jin. Está, por favor, pasa. Aquí en este es un caso hipotético en el que colocamos profesor. Pudimos haber preguntado por cualquier otra persona. Claro, yo me guié por el... Sí, por el dibujo. El dibujo que está abajo. Ajá, acá. Aquí está el profesor y está preguntando. Aquí este es un caso hipotético de la 2. Aquí está entrando. Lao Shi Zai Ma y le dice Zai, Xin Jin, por favor pasa. Aquí puedes haber preguntado por cualquier otra persona. Ni de papá Zai Ma, mamá Zai Ma, Guga Zai Ma, cualquier otra persona. Bien, vamos a seguir. De hecho, la que está abajo, lo que hicimos arriba es la respuesta de abajo, por lo que estoy viendo. Sí, aunque aquí el estudiante le está preguntando algo al profesor, porque aquí ya en la 2, ¿verdad? Ahora estamos viendo la 2. Xueshang es estudiante, ¿verdad? Y Yang es el apellido. Lao Shi, profesor. Y dice, haz un diálogo basado en el dibujo. ¿Qué es lo que estaría preguntando el estudiante al profesor? Puedo pasar. Puedo pasar, muy bien. ¿Cómo se dice? Ahí diría, permiso, puedo pasar. Sí, como puede ser Qingwen, que significa, Sí. le podría preguntar, ¿verdad? Qingwen. Bueno. Y luego, ¿cómo se dice poder en chino? Se dice Kei. Y luego Jin Lai. Y luego Ma. Kei Jin Lai Ma. Esta es la pregunta. Qingwen, le podría preguntar, ¿puedo pasar? Kei Jin Lai Ma. Y el profesor o le puede decir que no o le puede decir que sí, ¿verdad? ¿Cómo que sí? Como que, por favor, ¿cómo le diríamos? Pasa, siéntate.
¿Cómo le dirían? Le podríamos decir, Disculpe, profesor. Arriba diría permiso, Permiso. ¿puedo pasar? En la pregunta. en la primera, sí, es como, permiso, ¿puedo pasar? Arriba en la primera, sí, con el chingüen. Ahora, ¿cómo responde? Ah, chingüen, ¿cómo responde el profesor? Ah, que muy bien. Responde, que cuando dice que está diciendo pues. Prácticamente está diciendo sí puede. ¿Verdad? ¿Qué hacemos en chino? Para responder sí o no. Ellos agarran el verbo con el que te preguntan y responden ese mismo verbo. Entonces pueden notar que en chino no hay una palabra determinada que signifique sí. Hay muchas palabras que las podemos utilizar para dar respuestas afirmativas. En este caso, el verbo ¿cuál es? Poder. Puedo entrar. Ahí se ve que el verbo es puedo. Entonces, ¿cómo respondemos que sí? Diciendo puedo. 可以. 可以. Y si no puede, ¿cómo se respondería? Es fácil. Colocamos el no, ¿verdad? 不可以. 不可以. 可以. Y este 不可以. Bien, ahí decimos la 1, la 2, vamos a ver la siguiente. Aquí hay otro diálogo. Aquí dice, están dos personas aquí y Lina, que es la chica, dice, Li Puo Zai Ma. Se encuentra Li Puo y luego Mata Wei responde algo, luego Lina pregunta algo, Mata Wei responde, Lina y luego finaliza Mata Wei, ¿verdad? Tenemos ese y tenemos, creo que este. Hacer un diálogo, aquí tenemos otro diálogo basado en el dibujo, donde llega alguien y está pidiendo disculpas. ¿Qué podríamos utilizar aquí? Aquí podríamos utilizar todo el sí, ¿verdad? Lo siento. ¿Y por qué estaría pidiendo disculpas en este caso? Porque llegó tarde. Porque llegó tarde, ¿verdad? Entonces ya saben que aquí la primera es pide disculpas. Lo más probable es que es porque llegó tarde. ¿Cómo se dice eso en chino? Ahí en la lección aparece. Y luego la profesora responde algo. En esta vez, también es como que llegó tarde. Se ve que la persona está llegando a un grupo y está llegando tarde también. Entonces, en las dos, hacer un diálogo basado en el dibujo, ¿verdad? Pero aquí se ve que es para pedir disculpas. Incluso aquí dice 3, pedir disculpas. Entonces, esas, si quieren, las pueden hacer en su casa y me las muestran. Y yo les digo si está bien o está mal, por lo menos la 2. Aquí se ve más o menos cómo se puede responder. Pregunta por alguien, ¿verdad? Y Mata Wei, me imagino que responde que no está. ¿Por qué? Porque ella le hace otra pregunta, ¿verdad? Entonces aquí sabemos que la segunda. Exacto, dice no está y luego ella le pregunta ¿dónde está? Y él le dice aquí en lugar y ella aquí le dice algo y él habla, ¿verdad? Eso está fácil. Aquí, para preguntar la profesión de alguien. 您是医生吗？不是。Algo acá. Aquí va la profesión. 您呢？我也是学生，我学习汉语。Ok. Lean esto. Leanlo con calma. 您是医生吗？不是，我是。您呢？我也是学生，我学习汉语。Ok, de acuerdo a la lectura, de acuerdo a lo que acabamos de leer. ¿Qué iría aquí? ¿Qué es lo más probable que vaya aquí en la B?
de acuerdo a la lógica de lo que estamos leyendo. Usted es médico. Ajá, aquí está preguntando, ¿usted es médico? ¿Y qué dice acá? Él dice que no es. Ajá, ¿y qué es lo más probable que sea? Debe ser profesor. Profesor. Porque después habla de un estudiante. ¿Qué es lo más probable que sea? Enfermero. Ajá, uno dice profesor, otro enfermero. Yo creo que es profesor porque el C es un estudiante, yo soy estudiante. Pero dice, ¿qué es esto? Bien. También. Yeah. También, ¿verdad? También, sí es verdad. Yo también soy Entonces, estudiante, entonces él es estudiante. entonces estudiante, Está bien. ¿verdad? Entonces, vamos a contestar acá. La primera, 您是医生吗？不是，不是。Dice, 我是，不是，我不是医生，我是学生。Esta sería la respuesta aquí. ¿Usted es médico? No, no soy. Fíjense cómo es una respuesta formal. Primero decimos no soy y luego coma y decimos la respuesta pero más larga. Así es como vamos a responder nosotros ahorita. ¿Eres médico? No soy. No soy médico. Yo soy estudiante. 学生。医生。我不是医生，我是学生。您呢? Luego dice, 我也是学生. Entonces, ¿qué es lo que era clave aquí? Leer la última línea y darse cuenta que está diciendo yo también soy estudiante. Ah, entonces si está diciendo yo también, lo más probable es que otra persona de ahí sea estudiante. Entonces yo ya soy sabemos estudiante o yo que aprendo chino, algo así. En la si está número C. diciendo soy estudiante, estudio chino. Es lo que está diciendo. 我学习汉语. Yo estudio chino. ¿Ok? Vamos con el número 2. La respuesta 是他是外语老师. Es lo que está diciendo. 他是外语老 Él es 师. profesor de idioma. Y luego dice 我不是外语老师，我是. Ajá, vamos a leerla y les doy 2 minutos para que la lean y contesten ahí y me digan qué es. 是，他是外语老师。你
¿Listo? ¿Qué contestaremos en la primera? ¿Qué copiaron? ¿Qué preguntaríamos acá? Si él es profesor de lengua Y él es- extranjera. Ajá, bien. Ajá, en español bien. ¿Cómo lo decimos en Chile? Sí, ahí, Ah, sí. ¿Qué es lo que viene primero? Ah, luego. Ah, sí. Ajá, ¿y qué viene? Ah, Ma. Muy bien. Esta es la respuesta de la primera. 他是外语老师吗？是，他是外语老师。¿Y qué es lo que pregunta la misma persona aquí? él responde soy. Más es. Él es. Y Aquí es otra eres pregunta. profesor de lengua ¿Cómo extranjera. inicia? Y tú eres Ahí, Ajá. ahí sería ni. Ah, bueno, le hace la misma pregunta a él. Ni. Ajá. Why you Pero ¿qué are- viene después de ni? Ni después de ni, ¿qué pongo? ne, Sí, sí. Sí. 是. nine. Aquí, si estamos preguntando arriba sobre si es profesor, y aquí también, aquí lo más probable es que venga yeah. Tú también, Yeah. ¿verdad? O no, ya va. 他是外语老师吗？是，他是，ajá. Porque aquí está hablando de otra tercera persona, aquí está hablando de otro tercero, está preguntando por otro, ¿verdad? Y aquí, ok, averiguó que la otra persona es profesor de lengua extranjera y le pregunta a él ahora, Ah, tú le hace la también. misma pregunta. Entonces, tú también, ¿verdad? 是外语老师吗? Y aquí, 我不是外语老师，我是, y aquí podemos colocar cualquier otra profesión. No sé, médico, 医生. A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de responder estas cosas? Fíjense, en las respuestas en chino, las que son con partícula ma, casi siempre respondemos lo mismo que nos preguntaron. Entonces, aquí como pueden notar, fíjense la pregunta. Ta, aquí está, igual. Ta, aquí está SHI, aquí está SHI. Aquí está Wayu, ¿verdad? Y aquí está de nuevo Wayu. Y aquí está Lao Shi. Y aquí está Lao Shi. Entonces, ya sabemos por lo menos a la hora de un examen que si ustedes tienen esta respuesta, saben que la pregunta es la misma respuesta, pero ¿qué es lo único diferente? Que le añadimos esta partícula ma. ¿Lo ven? Lo mismo pasa aquí en la 2. En este caso, como es tercera persona, se copió de una vez idénticamente de tercera persona. Pero ¿qué pasa cuando es un diálogo de tú y yo? Lo que cambia es que en lugar de tú coloco yo, ¿verdad? Entonces, aquí la respuesta es 我不是外语老师. ¿Qué es esto? Entonces, la pregunta, fíjense cómo idénticamente tiene 是 外语 lao shi. ¿Qué es lo que cambió? Que en lugar de 我 pongo ni y ya. Aquí coloqué también, pero era por el contexto en el que estamos, de que antes de eso preguntó sobre eso. Pero este IE se puede omitir. Y la pregunta sería, ¿ni es Wayu Lao Shi ma? ¿O pues Wayu Lao Shi? Entonces ya vemos que cuando son preguntas con la partícula ma,
¿Cómo la respondemos? Respondiendo lo mismo que nos preguntaron. Entonces, si por ejemplo, imagínense que a mí se me ocurre hacer un examen oral y yo les pregunto a ustedes, ¿你是外语老师吗? Ya ustedes saben, primero que van a iniciar la oración ¿con qué? Con 我. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto tú tienes que responder con yo. Entonces inicias con 我 y prestas atención a lo que yo dije y respondes lo mismo que te pregunté. Claro, si la respuesta es negativa, lo único que haces es que añades el pu. Pero si es positiva, prácticamente respondes lo mismo que te pregunté. Ejemplo. Ya tenemos estos dos ejemplos, vamos a ver otro. Si yo les digo, 你学习汉语吗? En este caso, ¿cómo lo respondemos? La respuesta es, Soy. si nos preguntan tú, yo, ¿verdad? No, Y hablamos de esto. Y ustedes responden eso y ya. Ya yo entiendo que sí estudian chino. O, si no, 我不学习汉语. Esto siempre pasa con las preguntas con la partícula ma, que son de sí o no. La respuesta es la misma pregunta. ¿Y qué cambia? Cambia el pronombre. Si es tú que te están preguntando, respondes yo. Pero si te preguntan con él, en tercera persona, respondemos en tercera persona idénticamente lo que nos preguntaron. Claro, omitimos decir la partícula ma a la hora de responder. Ma solo para preguntas. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de responder. ¿Quedó claro esto? sí. Permiso, profesor. Bien. En la Sí. letra A, sería válido también decir Shiluashin o sí, soy profesor, en vez de y omitir de repente el lengua extranjera. ¿Sería en este caso correcto o hay que colocarla completa? Lo Sería digo, correcto. O sea, tú puedes preguntar, él es profesor, y la respuesta estaría bien. ¿Por qué? Porque de las dos maneras está bien. Porque aquí en este caso, como ya lo copié, estamos preguntando específicamente si estudia lengua extranjera. Pero el de la pregunta A pudo haber preguntado, ¿él es profesor? Y el que responde dice, sí, él es profesor de lengua extranjera. Entonces también está bien si colocas 他是老师吗? También está bien. gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O quedó claro esto? Seguimos. Bien, seguimos. Vamos a pasar abajo acá. A ver si reconocemos estos caracteres. A ver, reconocen estos caracteres. No sé si se ve bien.